TVS Irapuato presenta Mi Médico de Confianza con el doctor Héctor Alejandro Acosta Ramos. Iniciamos. Muy buenas noches a todos ustedes, saludándonos en otra emisión más del programa Mi Médico de Confianza. El día de hoy tenemos a una invitada muy querida por nosotros en el Colegio de Médicos de Irapuato, la doctora Susana Novelo Pichardo. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del Instituto Politécnico Nacional y diplomada por el Homeopatía de México, AC. Además, pertenece al Colegio de Médicos Homeópatas del Centro y al Colegio de Médicos de Irapuato. Muy buenas noches y bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por su presentación, doctor. Un placer estar aquí. Para entrar en materia, vamos a tratar de explicarle a nuestro público qué es la medicina homeopática, qué es la homeopatía, por qué tiene tanto éxito. Bueno, la pregunta es muy interesante y pudiera contestarla de la manera más sencilla, diciendo que es un área dentro de la medicina general que se ocupa del tratamiento del enfermo más que de la enfermedad. En estas entrevistas me gusta mucho empezar por decir precisamente lo que no es. Hay un gran desconocimiento de lo que la medicina homeopática es, y entonces hay toda serie de creencias que el público tiene y de mitos de cosas que no son ciertas. Por eso especificaba que es un área dentro de la medicina general, ya que para poder practicarla se requiere de ser médico, de tener una formación médica. Desafortunadamente hay muchos prácticos que la han aprendido quizá de manera bien intencionada, pero que no son médicos y la aplican de manera incorrecta y han causado un grave desprestigio. Por eso me gusta a veces explicar lo que no es. Las personas piensan que la homeopatía es muy antigua, que es para gente ignorante, que es prácticamente una suerte de alquimia. Me han dicho cosas lo más increíbles, me han dicho que si es para los ojos. Lo más curioso que me han podido decir es que es brujería, que es satánica, que maneja tu espíritu, y bueno, lo más chistoso fue que me dijeron que era para los pies. Yo creo que por lo de apatía. Bueno, nada de eso es verdad, nada de eso es cierto. La homeopatía es una disciplina, es un modelo médico relativamente nuevo. Tiene poquito más de 200 años de haber sido instaurada como una forma de curar. La palabra alternativa se usa mucho también para referirse a ella, pero en realidad sí lo es, dado que todo es una alternativa. El público tiene la opción de acudir a una manera de tratarse o a otra. Visto así, sí es una alternativa. No es una alternativa desde el punto de vista de que pertenezca a la serie de corrientes que no son científicas sino empíricas, como son, por ejemplo, el Reiki, los imanes, que no tienen realmente un fundamento, una experimentación, un fundamento científico. Inclusive la herbolaria, que tiene su lugar dentro de lo que es precisamente la medicina en México. La acupuntura, que merece también su respeto por su antigüedad y su eficacia en muchos casos, pero la homeopatía no pertenece a ninguna de esas, a ese grupo. La homeopatía se estudia en una escuela de medicina. El médico homeópata tiene una formación clínica seria en una escuela respaldada, como lo es el Instituto Politécnico Nacional. Se llevan a cabo prácticas clínicas, la carrera es como en cualquier escuela, una carrera de 7 años, se lleva a cabo el internado, el servicio social.
Hay posibilidad de hacer ya especialidad en hospitales de la Secretaría de Salud, de mucho prestigio, como son el Hospital Juárez de la Ciudad de México, el Hospital General y el GEA González, básicamente el Hospital General de Ticomán en la Ciudad de México. Las 4 especialidades fundamentales, que son pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Sin embargo, considerando este aspecto que me parece muy importante, que tiene un fundamento clínico, un estudio serio, que la formación es médica, sí tiene una diferencia con lo que es la medicina convencional. Y aquí es donde entramos ya en materia. ¿Qué es la homeopatía? Bueno, mencionaba yo que es un modelo médico que se encarga del tratamiento de la persona. Tiene una cosmovisión particular. No se encarga del tratamiento de la enfermedad, sino de cómo reacciona cada persona ante los diferentes estímulos nocivos capaces de provocar enfermedad, considerando inclusive el factor genético. Cada quien lo expresa de una manera única y particular. Eso es lo que la hace diferente, por una parte. Y por otra parte, también los elementos que utiliza para curar. La homeopatía basa toda su farmacia en elementos provenientes de la naturaleza, como son vegetales, animales, minerales, procesados de una manera muy particular, una técnica propia de la homeopatía que no existe para ninguna otra disciplina, que se llama dinamización, en donde prácticamente reduce a cero la toxicidad de las sustancias y exalta sus propiedades curativas, ya que toda sustancia de la naturaleza en ciertas dosis es de acción positiva, buena, llamémosle así, y a otras dosis puede ser muy mala. Inclusive el agua es muy buena, pero el agua en demasía es mala. Quisiera interrumpirte aquí un momento, porque me parecen conceptos que de una manera muy sencilla nos abren un panorama. Yo estoy convencido de que el médico actual, el médico exitoso, es aquel que ofrece varias opciones a su paciente, y afortunadamente cuando tenemos esas opciones pues podemos dar un mejor tratamiento. Y regreso a la pregunta del principio: ¿por qué es tan exitosa la medicina homeopática? La medicina común que nosotros ejercemos, o los médicos occidentales, o como se quiera mencionar, la llamamos medicina alópata. Está a la par y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud la medicina homeópata, homeopatía también, ¿sí? Que son bajo principios distintos. Pero yo te pregunto por qué es tan exitoso, porque muchos, incluso médicos, se niegan a tomar algún medicamento porque les causa problemas de gastritis, de rechazo, de alergias, y en cambio como que se van hacia la medicina homeopática. ¿Qué es esto que los hace tan atractivos a los homeópatas? Sí, bueno, un factor muy importante pudiera ser el hecho de que hay una oleada, hay una corriente como de una vuelta a la naturaleza, de volver a lo natural, a lo elemental, a lo menos complicado, a lo menos químico. Como tú bien lo mencionabas ahora, desafortunadamente los fármacos que utiliza la medicina convencional pues van a tener siempre efectos secundarios, y esos efectos secundarios son los que hacen a las personas en determinados momentos alejarse de esta medicina convencional y buscar alguna otra alternativa. La medicina homeopática tiene prácticamente 0 efectos secundarios por su forma exclusiva de preparación, que es muy diluida. Y esta falta de efectos secundarios, carencia de efectos secundarios, la hace segura para ser aplicada en niños, para ser aplicada en embarazadas, en mujeres lactando, en adultos mayores, en personas de cualquier edad. La especialidad, por así decirlo, de la medicina homeopática, siendo que es un área de la medicina general, son las enfermedades recurrentes.
las personas recaen y recaen y recaen de algo, y la medicina convencional parece no sacarlas adelante de ese problema. Vamos a poner por caso a un niño, lo más típico. Yo he vivido afortunadamente muchos ambientes en la costa de Oaxaca, y el problema fundamental son las enfermedades de vías respiratorias. En Cuernavaca el problema fundamental son las enfermedades de vías respiratorias por los pólenes, la humedad, etc. La Ciudad de México por la contaminación, la ciudad de Toluca por el frío, y en donde quiera que yo voy, lo más frecuente son las enfermedades de vías respiratorias, incluidas en ellas las alergias, que son cosas crónicas, que son cosas recurrentes, y que por más que el médico las trata, en muchas ocasiones el niño no ha terminado su tratamiento de 15 días y ya está recayendo a través de las amígdalas, por ejemplo. Entonces, cuando los padres dicen, ya es mucha medicina, ya el estómago está hecho trizas, vamos a buscar otra opción. Y es entonces cuando llegan con nosotros, que son los casos que más nos gustan. Los catarros comunes salen solos con médico y a pesar del médico, pero las cosas recurrentes son para las que nosotros nos especializamos fundamentalmente. Lo que intenta la homeopatía, al menos lo que en teoría está estudiado, es modificar los mecanismos de defensa del organismo para que estos reaccionen de manera eficaz. Es decir, nosotros no consideramos que la enfermedad es un enemigo a combatir, no tenemos un arsenal en contra de las enfermedades, sino que contemplamos que los síntomas son mecanismos de defensa del organismo que están actuando como para ayudarnos a salir del problema, pero no son eficaces. Y lo que hace el medicamento homeopático es modular esa reacción cuando es insuficiente, a elevarla, y cuando es exagerada, a reducirla, como sería el caso de las alergias. Una reacción exagerada es de defensa, pero al sujeto le ocasiona malestar. Entonces, creo que esta sería una de las características fundamentales, su falta de efectos tóxicos y su eficacia en las enfermedades recurrentes. Estás hablando de algunos medicamentos, sobre todo analgésicos, que provocan realmente un daño en el estómago, y es lo que hace voltear a la gente. A mí me llama la atención porque estando enfrente del Instituto Politécnico Nacional como residente de cirugía plástica, yo estaba recetando un analgésico, un antiinflamatorio, y uno de los médicos ahí me dice, ¿sabes qué? Dale árnica a la séptima. ¿Qué es eso? Bueno, el árnica es una planta, es de distribución universal, no solamente se cultiva aquí en México, sino en todas partes del mundo, y esta es útil en el caso de traumatismos porque acelera la absorción de la sangre que se ha derramado, por así decirlo, al traumatizar un vaso sanguíneo. Entonces, es eficaz de manera local y es eficaz también tomada de manera oral. Y bueno, pues es muy requerida en todos los procedimientos de cirugía, inclusive de cirugía bucomaxilar, como preventivo. Antes de extraer un tercer molar, una alta dosis, este es otro tema a tratar, las dosis en homeopatía, una alta dosis de árnica, una 1000 centesimal, dosis única, previene muchísimo el sangrado y las molestias posteriores al traumatismo que va a generar ese procedimiento que en apariencia es sencillo, pero que tiene sus riesgos y sus complicaciones. Fíjate que es muy, muy interesante porque uno generalmente relaciona todo este tipo de medicamentos o de terapias analgésicas o antiinflamatorias como que van a provocar un sangrado en vez de ayudar a controlarlo, y es bueno saber estas alternativas. Los niños también, de repente los papás van de un lado a otro, tenemos convencido de que bueno, de alguna manera la medicina tradicional le puede ayudar, pero por ejemplo los niños, ¿por qué te consultan más? El paciente pediátrico.
Bueno, el paciente pediátrico viene mucho por enfermedades de vías respiratorias, como comentaba hace un momento, pero vienen también en los últimos tiempos por problemas de conducta. Nos están requiriendo mucho para los niños con problemas de déficit de atención e hiperactividad. Esto es muy importante recalcarlo porque también la homeopatía, por sus características propias, nos ayuda a modificar, a modular estados emocionales. Entonces, no es una panacea, pero sí nos ayuda a manejar estos problemas de hiperactividad en los niños, de dificultad en el aprendizaje, el estrés en el adulto, y últimamente en el adulto, y más cada vez con más recurrencia y en varones, para casos de depresión, porque también puede modular estados anímicos, estados afectivos. La doctora Susana Novello es un integrante distinguido del Colegio de Médicos, nos ha proporcionado varias sesiones, varias pláticas, y además tiene una historia muy, muy interesante. La doctora no estudió medicina como primera opción, ¿verdad, doctora? ¿Nos podrías platicar un poquito de esa inquietud que tuviste antes? Sí, yo soy técnico laboratorista, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y laboré en esa área, laboratorio clínico, durante 15 años en el Centro Médico La Raza. Gracias a ese trabajo y esos estudios yo pude realizar mi carrera como médico. Y es muy interesante porque estando yo metida en un ambiente de medicina alópata, me inclino por irme exactamente hacia otra corriente, hacia otra área. ¿Por qué? Porque yo veía precisamente, estando en un hospital de alto prestigio, de tercer nivel, la gran cantidad de efectos secundarios que los medicamentos tienen. Puedo decir que yo estudiaba farmacología a la inversa, primero estudiando todos los efectos negativos y después viendo para qué servía la medicina. Y pensé siempre que la medicina no debería de ser así, que la medicina debería de ser más amable, más, esa es la palabra, ¿no? Más positiva, en lugar de causar cosas negativas, causar efectos positivos. De ahí, eso me llevó a introducirme en el mundo de la homeopatía, y eso me llevó también a meterme mucho en estudio de psicología. Entonces tengo varios diplomados en la Sociedad de Psicoanálisis del Centro, en el Instituto de Semiología Aplicada en la Ciudad de México, en algunos cursos breves en la Ibero, y me permite eso también hacer una especie de terapia con la persona que viene a contarme sus problemas. Si tenemos tiempo, me gustaría relatar un caso muy breve. Adelante, doctora. Por ejemplo, vino a verme una persona que tenía una dermatitis severa en la espalda, una dermatitis atópica, había sido diagnosticada de esa forma, una mujer de unos 43 años, y era tanta su desesperación por la comezón que ella se rascaba con un cuchillo a la espalda. Ya había visitado todos los dermatólogos, ya había ido a tratamiento con el psiquiatra, y no encontraba un resultado positivo a su problema. Cuando ella llega a mi consultorio y yo me aboco rápidamente a su problemática actual, me percato del estado de su espalda y le hago una pregunta directa a quemarropa. ¿Hay algo en tu vida que tú consideres como muy malo que tú hayas hecho? Pausa, y ella me contesta con lágrimas en los ojos: un aborto. Lo que ella estaba haciendo era darse de latigazos en la espalda y lesionándose por una acción que ella consideraba como muy mala. Tuvimos que manejar entonces un medicamento que tomara en cuenta esa culpabilidad que ella estaba experimentando, que pudiera a la vez resolver la problemática local de la piel, y además en una serie de charlas platicar acerca de la culpa, de ese sentimiento negativo tan destructivo que es la culpa que nos lleva al autocastigo. Entonces, bueno, trabajar un poco con el perdón hacia sí mismo, hacia reconocer el nivel de conciencia que se tuvo en cierto momento, y el problema fue cediendo poco a poco.
Se requirieron varias sesiones, un seguimiento, como requieren siempre las cosas crónicas y como requieren siempre los trastornos de origen emocional, pero el caso salió adelante. Muy interesante. Me atreví a preguntarte esto a quemarropa porque yo sé la historia por la que has pasado, y a final de cuentas como que uno va buscando su propio camino para desarrollar esto que es la medicina. Es muy muy interesante desde un punto de vista que del laboratorista pasas a ser médico, y no médico alópata sino homeópata, y ya estando como médico homeópata te empiezas a introducir a todos esos recovecos psicológicos que tiene el paciente, y esto nos orienta otra vez a que no somos nada más un mero cuerpo, una mera sustancia orgánica, sino que hay algo más allá. Y en este aspecto, a lo mejor controversial para mucha gente, y con el respeto a cada una de las maneras de pensar, pues hay patologías que no se pueden tratar, por supuesto, con homeopatía, pero tal vez sí sea una de las mejores opciones para ver al ser humano como un todo. En el caso de los ancianos, de las personas que les llamamos ya de la tercera edad o adultos mayores, ¿qué les puede brindar la homeopatía, doctora Susana Novello? Sí, es una muy buena pregunta. Entre más pronto un paciente empiece su tratamiento de las cosas crónicas que le aquejan, mayores expectativas de éxito podemos tener. Entre más tardíamente una persona se presenta, es más difícil que podamos ayudarle, porque su enfermedad se ha vuelto, la consideramos así, incurable. Lo que podemos hacer por ellos es manejarlos de manera paliativa. Tienen a veces ya mucho daño por los efectos secundarios de las medicinas, y lo que podemos hacer es un tratamiento paliativo, algo que le va a mejorar, que ya a los 70 o 80 años no podemos esperar, no hay tiempo, la biología no nos da ya tiempo para una curación total, como podríamos esperarla en un niño de 8 años, que sí va a dejar de enfermarse de las anginas, a lo mejor con un tratamiento de 6 meses o de un año, se va a curar y ya no va a recaer. Esa es la meta. En un anciano el tratamiento generalmente es paliativo. Y bueno, en el aspecto terapia, mucho podemos ayudarlos también con sus estados emocionales depresivos. Nos preguntan aquí, ¿nos puede ayudar en las gripas? Sí, desde luego, la mayoría de los procesos gripales pues son debidos a virus y son autolimitantes. Tienen un tiempo de duración que, como mencionaba yo, va a salir adelante con médico, sin médico y a pesar del médico. Sin embargo, cuando estos procesos gripales son recurrentes, cuando hay una susceptibilidad exagerada a factores del ambiente como los pólenes, el polvo, el pasto, que más bien se convierten ya en procesos alérgicos, claro que nos puede ayudar. Y a salir de una gripa que, por más banal que la podamos considerar, sabemos que nos afecta el estado general, nos saca de la jugada de la vida 3 o 4 días, porque podemos tener fiebre, mucho malestar en la nariz, la nariz congestionada, dolor de cabeza, no podemos pensar, y por supuesto que nos saca de la vida. Sí nos puede ayudar en procesos tan agudos y tan sencillos como una gripe. Me parece que esta me lo está haciendo algún médico alópata, porque en los problemas cardíacos ¿es útil la homeopatía? Dependiendo del problema, pero quiero pensar que la pregunta se refiere a malformaciones. Y definitivamente la respuesta sería no. No nos puede ayudar cuando hay malformaciones. Esto es algo bien importante de recalcar ahora. Como mencioné hace un instante, la homeopatía no es una panacea. Tiene sus indicaciones precisas, por eso es necesario y obligatorio para el estado de Guanajuato que quien practique la homeopatía sea médico, porque no podemos estarle ofreciendo al paciente cosas que no son y que solamente le van a hacer perder el tiempo y vamos a retrasar su proceso de curación. Ahí podemos identificar entonces la honestidad de un médico. ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar aquí, o esto no se trata de esta manera.
En el caso de enfermedades sexuales, doctora Susana Novelo, ¿puede ser de utilidad los tratamientos homeopáticos? ¿Los cura? Y si es posible explicar cómo. Bueno, no entiendo exactamente a qué se refiere con sexuales, si se refiere a genitales o si se refiere a trastornos de conducta considerados sexuales. Sí. Esa sería una distinción a hacer. Sí, yo pienso que se refiere más bien de transmisión sexual. En las enfermedades de transmisión sexual, sí, cómo no, sí puede ayudarnos porque todo lo que expresa sintomatología es manejable con homeopatía. ¿La diabetes se cura? De aquí nosotros sabemos que no se cura, pero pregunta, ¿la diabetes se cura con homeopatía? Definitivamente no. La diabetes es un proceso destructivo que requiere un manejo, como le llamamos, multidisciplinario, requiere la intervención de médico, de nutriólogo. Hay un desgaste de un órgano vital que es el páncreas, y la medicina homeopática nos puede ayudar a manejar la sintomatología, pero necesitamos el apoyo del nutriólogo, del nefrólogo, del internista. El diabético es algo muy complicado y curarlo, no podemos curarlo con homeopatía. La homeopatía entonces es una ciencia, es una cuestión seria y no ofrece tratamientos milagrosos, porque luego hay gente que se anuncia como homeópata y ofrece situaciones muy, muy espectaculares, y eso no es posible. Dentro del ámbito profesional, ¿cuál de los casos que te han causado más trabajo resolver tú recuerdas como eso, como un reto que pudiste superar mediante la medicina homeopática? Bueno, el año pasado tuve un caso muy interesante que fue un proceso que se llama rhabdomiólisis, un proceso de destrucción muscular muy intenso generado por los hipolipemiantes orales, acestatinas. Cuando yo recibí el caso, no sabía lo que era la rhabdomiólisis, primera vez que escuchaba el término, y el paciente llega con su diagnóstico, llega con sus estudios en la mano, me dice, vengo por esto. Así que me asesoro rápidamente de una amiga internista y me dijo, no te metas, ese no es tu campo, este paciente va a ser insuficiencia renal, tiene que estar hospitalizado. Sin embargo, la paciente es mamá de una amiga homeópata, así que insiste en que yo la trate y hacemos un acuerdo. Yo la voy a tratar, pero usted no va a dejar de ver al internista y de hacerse los estudios y de ser valorada cada que le toque. No puedo tomar la responsabilidad total porque este es un proceso muy complicado. Sin embargo, no se tome nada de lo que le den, solo lo vamos a manejar con homeopatía. La paciente traía las enzimas por los cielos, lo que aquí entre nosotros hablamos de la deshidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina y las transaminasas, por el cielo. La química me llamó y me preguntó alarmada si mi paciente se estaba infartando o qué le pasaba, por qué había tenido ese resultado. Entonces, bueno, fuimos monitoreando cada 15 días, cada mes, los estudios de manera particular, y las enzimas fueron disminuyendo a la par que la paciente iba teniendo una mejoría física. Ese caso lo considero muy exitoso porque era un caso que en teoría, entre comillas, no era para mí, que fue muy arriesgado haberlo tomado y que sin embargo se resolvió de manera perfecta hasta dejar las enzimas en niveles totalmente normales y la paciente en un estado clínico completamente de bienestar. Entonces resumiríamos que vale la pena ser amigo de un médico. Sí, definitivo. Le resolviste el problema a la mamá de tu amiga, y yo creo que es una de las situaciones más cómodas o más comunes, el que tienes un médico en la familia y de repente le estás dando vueltas. Entonces yo siempre digo, ¿sabes qué? Consulta a tu médico, hazle las preguntas, aunque no sea de la especialidad y aunque no sea uno muy interesado o curioso, por la insistencia de que están diciendo, oye, échame la mano, ¿sí?
Entonces uno se convierte otra vez en lo que a mí más me gusta, investigar, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tiene, y aunque no es la área que le corresponde a uno, pues cuando menos una buena orientación, un consejo, una guía, ¿sí? Definir el rumbo por donde te puedes ir y derivarlo a algún amigo, ¿verdad? Así es. Interesantísimo el caso. Acá nos preguntan que si las cataratas en los ojos se corrigen con algún tratamiento homeopático. Cuando la catarata se encuentra en su etapa inicial, le llamamos incipiente, es posible manejarla con homeopatía con buen éxito. Pero cuando la catarata se ha desarrollado bastante, no, es de tratamiento con cirugía. Nos manda saludos la doctora Leti, se le hace muy interesante el programa. Muchas gracias, Leti. Un placer que estés ahí con nosotros acompañándonos. Doctora, yo sé que tienes casos para repartir a nosotros. Muchas ocasiones nos ha tocado convivir contigo en la mesa. Y antes de despedirnos, ¿alguna otra orientación que tú pudieras decir? ¿Sabes qué? Si tienes estos síntomas, a lo mejor la homeopatía te puede ayudar, ¿verdad? Para que no estés yendo de un lado a otro. Sí, cómo no. Bueno, los trastornos de tipo psicosomático son algo de lo que con mucho éxito podemos manejar. Algunos de ellos pudiera mencionar la infertilidad, que hoy se está viendo con mucha frecuencia debido al estrés que sufren las mujeres por no tener hijos en una etapa en que están económicamente muy productivas y muy exitosas, y el estrés que les genera acercarse a la edad límite y no lograrlo. Ese es un caso en el que podemos ayudarles mucho. Otro caso es una obesidad de hasta grado 1, que es otro gran problema que tenemos el día de hoy, ya que sí se les da una orientación nutricional, un manejo emocional de por qué razón se recurre a la comida, y es algo también de mucha actualidad, y la gente está viniendo a bajar de peso, ¿no? con la homeopatía. ¿Algún tratamiento para la lumbalgia, para los problemas de dolor de espalda? Sí, los problemas de dolor de espalda generalmente se deben a trastornos de tipo mecánico y deben de ser arreglados de una manera mecánica. Son pacientes que deben ir al traumatólogo, pero que en su sintomatología sí podemos ayudarles a manejar el dolor tipo ciático con sustancias que no son tan agresivas para su estómago o su riñón como los antiinflamatorios. Pero el problema generalmente hay que resolverlo con terapias y con su visita a un traumatólogo. Como siempre, haciendo hincapié en que ante todos estos problemas hay que consultar a su médico, y de que este programa se dedica a la difusión del conocimiento médico, y en esta área tan socorrida de la homeopatía, pues ya nos dimos muchos cuenta de qué es lo que abarca. Susi, ¿nos das tus datos para que la gente que está viéndonos y que esté interesada en acudir por algún problema te consulte? ¿Dónde te pueden encontrar? Con mucho gusto, yo me encuentro a sus órdenes en Escuela Médico Militar 244, en el consultorio número 8, es al interior del Hospital de Especialidades Médicas Los Ángeles, en Jardines de Irapuato. El teléfono para contacto es el 624-9963, y manejo un celular que es mi secretaria que me acompaña a todos lados, 044-462-604-8467. Yo creo que algunas pacientes, sobre todo mujeres, que tienen algún tipo de reserva o de inhibición en cuanto a ver a un médico hombre, pues tú les das un trato muy, muy humano, muy específico, de mucho respeto, y por eso yo creo que también tanto éxito. Pues si no queda alguna otra pregunta por parte de nuestro director, Alfonso Aguilar, nos despedimos esperándolos para la siguiente semana con otro tema de interés dentro del ámbito médico. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias.
TV Irapuato presentó Mi Médico de Confianza. Hasta la próxima.